Tal vez para algunos de ustedes la pregunta que hice en el video anterior de que si saben cómo se produce el fuego y todo eso, podría haberles resultado no tan interesante, pero realmente lo es. Porque resulta que nosotros sabemos que necesitamos un combustible, necesitamos una chispa y que, voilà, sale el fuego, por ejemplo, en las cocinas y, por ejemplo, en la leña, que necesitamos generar calor y todo ese tipo de cosas. Pero realmente sabemos qué es lo que está pasando ahí a ese nivel, digamos, molecular, probablemente no. Pero aquí estoy yo para explicarles de qué se trata esto. Ustedes como pueden ver en la imagen que tengo aquí al fondo, hay como un pedazo de metal que está oxidado. Y todos sabemos lo que es el óxido, sabemos el proceso de oxidación, sabemos que si exponemos un pedazo de metal a la intemperie, lo mojamos, se oxida. Entonces esta oxidación produce ese color y esa reacción en los metales. Pero lo que está pasando acá, realmente, para explicarlo un poquito más a detalle, es que este sujeto que tenemos acá, llamado átomo de oxígeno, tiene una característica bien particular. Es un ladrón. El oxígeno tiende a quitar electrones a otros átomos o moléculas. Le quita electrones y se apropia de ellos y eso hace que las moléculas por las que están compuestas o átomos por los que están compuestas algunos otros materiales o elementos produzcan ese efecto. De hecho, nosotros como seres humanos también nos oxidamos cuando respiramos. Cuando nosotros respiramos, obviamente absorbemos oxígeno. Entonces el oxígeno dentro de nuestro cuerpo hace el mismo efecto, es un ladrón. Le roba electrones a nuestras células, a nuestras moléculas, a nuestros átomos y eso produce oxidación. Yo sé que más de alguna vez ustedes han escuchado la palabra que hay alimentos que son antioxidantes. La mayoría de frutas lo son. Entonces, lo que hacen estas frutas es restaurar el equilibrio de esos elementos que han perdido electrones, robados por el oxígeno. Entonces, eso es el efecto de oxidación. Sin embargo, cuando se trata del fuego, el efecto siempre es el mismo. Es el oxígeno robando electrones. Solo que aquí se da algo bien específico. Porque al elemento al que el oxígeno le roba electrones es al hidrógeno. Cuando el oxígeno y el hidrógeno entran en contacto, el oxígeno le roba electrones al, al hidrógeno y eso produce calor, produce fuego. Lo que se da, lo que pasa en este caso es que la velocidad en que el oxígeno le roba los electrones al hidrógeno se da a una gran velocidad. Es una reacción en cadena, pero increíblemente rápida. Entonces, para que haya fuego, de alguna manera tiene que existir hidrógeno en el otro elemento. Creo que ustedes recuerdan que en el video anterior, que lo voy a poner por aquí en algún lugar, yo les hablaba que los árboles expulsan el oxígeno. De hecho dije que expulsan todo el oxígeno, pero no es así. Expulsan la mayor cantidad de oxígeno y retienen el hidrógeno. Entonces la madera, cuando uno la acaba de cortar o acaba de caer de un árbol, la madera está verde, le solemos decir. Entonces la madera posee una gran cantidad de oxígeno todavía, agua, humedad. Pero cuando se seca la madera es que nosotros la podemos ocupar como leña. Lo que quiere decir esto es que la rama, la estructura molecular de la madera, ha permitido que todo el oxígeno que había en ella se vaya y quede solo el hidrógeno. Por eso cuando nosotros ponemos la madera y le ponemos una chispa, esto produce una reacción en cadena llamada fuego. Pero en realidad es un proceso de oxidación a una gran velocidad. Quiero mostrarles esta tabla que hice para graficar un poquito mejor.
De que todos los elementos que nosotros usamos en la actualidad para la combustión contienen hidrógeno, y a mayor cantidad de hidrógeno exista con relación al carbono, la combustión es mejor. Por ejemplo, aquí podemos ver que el carbón tiene 14 átomos de carbono por 10 átomos de hidrógeno. Entonces, al aplicarle el oxígeno, más, o sea, el oxígeno del entorno, ¿verdad? El oxígeno. Al haber oxígeno, aplicarle la chispa, empieza la reacción en cadena. Pero nosotros podemos ver que el humo del carbono es negro, y es obvio porque cuando se quema se producen otros gases, como por ejemplo el CO2, y también se produce vapor de agua. Entonces, pero por eso, por la cantidad de carbono que tiene el carbón, valga la aclaración, es que nosotros podemos ver un humo negro. En la gasolina, como vemos, hay 8 átomos de carbono por 18 de hidrógeno. Por eso es que la gasolina es más eficiente que el carbón a la hora de hacer una combustión, porque la proporción de hidrógeno y carbono, el hidrógeno es mayor. Y como la combustión se da entre hidrógeno y oxígeno nada más, es que los carros pueden hacer lo que hacen, movilizarse a esa velocidad y generar esa combustión mucho más eficiente que se da con el carbón. Porque si hubieran carros de carbón, definitivamente el comportamiento sería distinto. Ahora, el gas natural es muchísimo más eficiente, porque tiene solo un átomo de carbono por 4 de hidrógeno. Entonces, la proporción es mayor, como pueden ver en la gráfica. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, encienden la cocina, ven de que la llama, de hecho, es como azul, y no hay mucho humo. De hecho, no hay humo negro, aunque sí hay, digamos, sí hay cierta cantidad de vapor de agua, porque al mezclar el hidrógeno con el oxígeno tenemos H2O, que es agua. Entonces, el gas natural, de hecho, es mucho más eficiente que la gasolina. Probablemente algunos de ustedes habrán visto esas tomas que sacan cuando despegan los cohetes espaciales. Si ustedes ven, se ponen atención en la parte donde está la propulsión del cohete espacial, ustedes van a ver una gran nube blanca, 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 completamente blanca. ¿Por qué? Porque ellos ocupan hidrógeno para impulsar los cohetes. Porque de hecho el hidrógeno está comprobado que en su estado puro necesitan menor cantidad para generar mayor fuerza que la gasolina, que el diésel, que el carbón, la leña, etc. Entonces, para ir aterrizando ya en esto, y el otro tema va a estar muchísimo más interesante, ya van a ver la pregunta, y ya para ir aterrizando y comprendiendo esto ya de manera resumida, quiere decir que el fuego es una reacción en cadena provocada por el oxígeno robándole robándole electrones al hidrógeno. Por eso es que se produce el fuego. Espero les haya servido, que les sirva esta información. Y el otro video sí va a estar muchísimo más interesante, porque ya vamos llegando al tema, digamos, meramente energético, aunque faltan algunos temas bastante interesantes. Pero el otro, yo sé que les va a gustar mucho, así que espero le den like y compartan este video. Hasta luego.